Jodeos, arqueólogos, que estáis en paro. Con la de tierra que para picar. ¿Eh? Un funcionario de patrimonio dándose una vuelta por el yacimiento. Bueno, hoy nos hemos acercado a Cubas de la Sagra, un pueblo del sur de la Comunidad de Madrid, muy cerca del superyacimiento hispano-romano de Carranque. ¡Queremos cultura! Nos han llamado porque han metido un tractor en un yacimiento recogido en la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid y protegido como un bien de interés. Y estoy esperando, que he quedado con dos chicos de la agrupación socialista de aquí, del propio pueblo de Cubas, para que me enseñen el sitio exacto donde se ha cometido este delito y este atentado contra el patrimonio, que posiblemente quedará en nada, en aguas de borraja, y aquí no ha pasado nada. Aquí se destroza el patrimonio, aquí atentamos contra todos y no pasa nada. Para que os hagáis una idea, meter aquí un tractor en un yacimiento romano de esta envergadura, tan tocho, es como si le echaras un escupitajo a las meninas de Velázquez en el Museo del Prado. Solo que allí te crujirían a hostias y aquí no pasa nada. Pero es que estamos hablando de terra sigillata, que es la cerámica típica romana. Claro. Esta es la cerámica típica romana. Y esto aquí nada, ni vallado ni nada. Nada. La típica cerámica romana. Pues todo esto salía por ahí por al lado. Y han tenido los santos cojones de meter una máquina. Sí, de meter. No se han vuelto a meter, pero es que lo han metido hasta el fondo. Y no se le ocurre a nadie presentar un proyectito, porque esta parcela pertenece a manos privadas o públicas. Esto es privado. Vaya tela, menudo borde de cuenco, Todo esto es privado. Impresionante. Bueno, pues como esos enviamos unos pocos y nos han dicho que no tiene valor alguno. Hombre, valor depende, el económico no, el cultural tiene mucho valor. No, digo cuando... Mira. Flipante. El culo de una super cerámica, además de gran calidad. O sea, estamos encima de un yacimiento romano. Pero algo del siglo IV. Siglo IV, sí, lo que habíamos visto, bajo Imperial ya. Bajo Imperial, con la cerámica esa y esta son típicas. Son de imitación romana, ya visigodas. Es que está plagado. Está plagado. Esto sin excavar, sin nada. Mirad, ¿veis las manchas? La diferencia de color. Evidencia que aquí ha habido material arqueológico debajo, construcción antigua. Se ve claramente las diferencias de color, el más oscuro y el más claro. ¿Veis? Más material esparcido por el suelo. Vienen en romería, desde Fuenlabrada, desde Numancia, desde varios pueblos, porque aquí ese monasterio es del siglo XVI, aunque cuando hubo aquí la guerra civil, pues aquí estuvo la Legión Cóndor y hacían los tanques alemanes, hacían blanco con el monasterio, y lo dejaron más claro como una... Pero luego lo han rehecho y bueno, aquí hay toda una romería y todo ese tipo de cosas. O sea que realmente esta es una zona, desde el punto de vista cultural, vamos, al cabo de la calle. O sea, no... Mirad lo que provoca el arado. El arado provoca esto, que nos carguemos el material. Esto es lo que provoca el arado. Ha metido el tractor en la parcela, en un yacimiento protegido romano por la Comunidad de Madrid. Otra historieta más de este desgobierno madrileño de la comunidad con y para el patrimonio. Se la pela completamente.
Sigues andando y está lleno. Aquí hay un yacimiento, pero de cagarse. Tenía que haber una arquitectura notable aquí. Cuando vino el arqueólogo, el municipal dijo, no, es que no tenían por qué haber dado nada. Aquí no ha habido ni supervisión ni nada. Hay piedras de muro que han destrozado, o sea, lo que es aquí, lo que es proteger y mantener, no se está haciendo. Para nada, se están cargando todo, se lo están cargando. Aquí hay especulación. Claro. Entonces, si iban a poner aquí una serie de viviendas, el dueño pues dice, Claro. se había hecho la idea de que iba a ser ultramillonario y ahora ya no. Ni está protegido, ni está indicado, por aquí no hay ningún letrero de que esto sea ningún yacimiento, Ni No que- conviene tampoco indicar. Ni que tenga multa. No, si digo esto, porque si no tiene indicación ni tiene nada, pues estás pasando por el campo, porque esto ni está vallado ni nada, porque eso de ahí sí que está vallado. Si tú entras ahí dentro, estás haciendo un allanamiento de una finca, ¿no? Ya son varios años, no solamente este año, sino varios anteriores también han hecho movimientos de tierras. Entonces lo que hemos hecho es consultar primero a un arqueólogo que colabora con nosotros, Pascual Jiménez del Castillo, y literalmente se echó las manos a la cabeza al ver los restos que quedaban al descubierto al mover todas estas tierras, ¿no? Y lo que decidimos con su consejo es ir a la Guardia Civil, ponerlo en conocimiento de ellos, y nada, lo que está prohibido es mover cualquier tipo de tierra. Derrumbes de tejas. Aquí está, mira, se supone que esto es lo que protege al yacimiento. Un geotextil de mierda. Flipante. ¿Y ha venido un inspector de Dirección General Patrimonio? ¿Ha venido algún funcionario? Sí, vino Sanguino, que creemos que era el director del yacimiento, Sí. y al compañero pues también le dijo que le reconoció que no se debe de mover tierras ahí. Pero se han movido. Sí, se ha movido y sucesivamente. Pues tenemos fotos como no solamente este año, ya te digo, sino años anteriores. Y formulando preguntas en los plenos de la corporación, pues según el equipo de gobierno, reconoce que se mueven tierras, pero que no se estropea nada. Ya. Entonces, lo que hemos denunciado es que este yacimiento tiene que estar supervisado y tiene que estar protegido. No sabemos si vallado o no vallado, pero tiene que estar protegido, y lo que no puede haber es un movimiento de tierras sin una supervisión de un arqueólogo, es una ley de patrimonio. O sea que estamos hablando de la ley de patrimonio, no estamos hablando de un tema municipal. En una revista se llama El único gilipollas, mira cómo me he puesto. Mira, hasta luego. Bienvenidos de nuevo a Un País en Ruinas. En nuestra sexta entrega visitaremos las ruinas de un impresionante convento abandonado en Pelayos de la Presa, al oeste de la Comunidad de Madrid. Bajaremos a conocer la estación fantasma del suburbano madrileño en el barrio de Chamberí, y os recomendaremos una interesante muestra en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá. En esta ocasión visitaremos las ruinas del que pudiera ser el monasterio más antiguo de la Comunidad de Madrid, que fue declarado bien de interés cultural en 1984. Es una auténtica gozada para los amantes de la arquitectura religiosa, ya que tiene en sus muros restos de múltiples estilos: románico mudéjar en parte de los muros de la iglesia, románico cisterciense en su cabecera, gótico tardío en sus naves, claustro, sala capitular, refectorio y sacristía, renacentista en las dependencias de los monjes y torre, y barroco en la fachada de la iglesia. Qué chulada. Nos abrirá las puertas de este magnífico complejo arquitectónico el propio alcalde de Pelayos, Antonio Sin, con quien conoceremos este impresionante lugar. Se ha hecho una zona para que se vea exactamente cómo era, porque ahora lo que estamos haciendo aquí siempre es consolidación todo. Pero bueno, sí que se ha hecho un poco para que se viera cómo sería el monasterio en su momento. Sí, yo creo que es el más antiguo de la Comunidad de Madrid. Empieza la construcción en el año 1150. Joder. Algo así dicen.
Lo que pasa es lo hemos que, leído. claro, luego ha pasado por todo tipo de construcciones, de estilos arquitectónicos y de Pues la verdad ampliaciones y de... Esto para hacer... Además tiene una peculiaridad porque lo que está ahí detrás es la iglesia, y la iglesia con respecto al resto del monasterio no están en total, no están en paralelo totalmente, sino que tiene un torcido, ángulo. ¿no? Sí. Este monasterio, que estuvo en uso hasta el siglo XIX, comenzó su deterioro con la desamortización de Mendizábal y rápidamente inició su camino hacia la ruina. A mediados del siglo XX, el arquitecto Mariano García Benito compró el edificio, realizando diversas obras de consolidación de los restos. Finalmente, el arquitecto donó el monasterio al pueblo de Pelayos de la Presa, que es quien gestiona a día de hoy su conservación. Si os fijáis, ahora os enseñaré luego una foto, todos los monjes más o menos tienen la cara de don Mariano. ¿Sí? Sí. Sí, luego veréis una foto de él y luego... que tiene un aire a don Mariano. Y bueno, y esto es... esto que hicieron aquí, bueno, pues... aquí se dice que existe el fantasma de doña Elvira, que es el fantasma de aquí del monasterio y tal. Y entonces, pues bueno, dicen que la imagen esa es... Claro, pues, entonces claro, es el fraile con sí. doña Elvira la fantasma. Cuando hacemos Que la las- ponen en pelotas, ¿no? O sea, Cuando hacemos las visitas guiadas dicen que doña Elvira, si haces la visita y te comportas bien, respetas el monumento, pues que se portará bien contigo, pero que en caso de que te portes mal o que toques lo que no debes y tal, luego irá a tu casa por la noche y te tirará del dedo gordo izquierdo del pie. ¿sí? Nosotros no somos periodistas, nosotros somos arqueólogos. Ah, bueno, pues entonces hay bastante más que yo de esto. Pues mira, yo no entiendo mucho, pero a fuerza de oír, a vosotros a lo mejor os resulta más... esto tiene la peculiaridad de que si veis, ahí están los 4 arcos que harían, que soportarían el... Normalmente siempre suele haber una viga central que soporta el arco, y aquí no lo había. O sea que el nivel de arquitectónico fue importante a la hora de que los arcos iban rectos arriba y no tenían un soporte central. Así pasó que también se cayó. Lo que pasa es que aquí lo que tienen son unas bóvedas de crucería que hacen que se reparta muy bien el peso Claro. al lado. Sí, este monasterio no tenía pozo y entonces no, se nutría por el arroyo que pasaba ahí, y aquí tenía un aljibe que luego os enseñaré dónde está. Entonces esto, por ejemplo, que por el otro lado tiene como una especie de cuenco, o como quieras llamar, pues era, lo iban llenando de agua y aquí pues hacían sus clavados, sus abluciones y esas cosas. Claro, justo antes de entrar a comer, a lo mejor, ¿no? Claro, efectivamente. Vamos a lavarnos un Claro, poquito. esta es la zona más de hogar, por decirlo de alguna manera. Y luego por detrás, esa zona de alto que ahora veremos, pues es la zona donde vivía el abad y los monjes más importantes, que decían: trabajad, hermanos, y luego comeremos. Hay un túnel que sale ahí fuera, que también decían que era este, pero en realidad está ahí fuera, que dicen que comunicaba el castillo de San Martín de Valdeiglesias con el monasterio. Y sí que es verdad que en Pelayos hay una zona que estaba hundido en una parte y tal, pero bueno, ¿Y tumbas y eso no se han encontrado? no. No, pues se supone que deberían enterrarse por aquí a lo mejor Pues, algunos, ¿no? se cree que a lo mejor los enterramientos se hacían... Fuera, ¿no? sí, se los acaban de hacer fuera porque dentro del monasterio no hay... No se han encontrado nada. Lo que os comentaba. Y es que ya te digo, esto hay que sacarlo piedra a piedra. ¿Esto es la iglesia? Esto ¿Esto no son tumbas? Bueno, sí, esto sí es una tumba, efectivamente. Tienes razón. Pues, sí, pero que no hay un cementerio así en...
estación se conoce como estación fantasma porque, si os fijáis, ahora cuando pasen los trenes, casi todo el mundo que va ahí no se fija que aquí hay algo. Entonces, el hecho de que algo exista pero no sepamos que está es el motivo de que se conozca como fantasma, independientemente de que pueda haber cualquier otro tipo de leyenda o de historias que hable de que existen los fantasmas de verdad aquí. Cuando la estación en 1960 más o menos se decide que los andenes se tienen que prolongar de 60 a 90 metros para que entren los trenes de 6 coches. Es decir, están circulando hasta ese momento de 4 coches, 60 metros, tienen que pasar a 90 y lo que se decide es ampliar las estaciones, los andenes. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí estamos en una estación en curva y no se puede ampliar. Entonces, en alguna literatura te puedes encontrar que durante las obras de ampliación de esta estación se produjeron hechos extraños y que fueron los que motivaron que la estación no se prolongara y se cerrara al público para siempre. Pero es únicamente una novela, es un relato y no hay ciencia cierta de que esos hechos se hayan sucedido como tal. En origen se llegaba únicamente hasta Sol, en 1919, cuando se hace la primera prolongación se llega ya hasta Atocha, en 1921 y luego en 1923 hasta Vallecas. Como veis, el sistema de señalización era bastante original y bastante económico. A principios del 20 empieza ahí Antonio Palacios y entonces el hombre, ya digo, que trabaja mucho y al principio se asocia, los primeros proyectos los realiza con Joaquín Otamendi, ¿no? Que habían sido compañeros de carrera y ganan el primer concurso que ganan es el puente señorial sobre la ría de Bilbao, ¿no? Ganan ese concurso, ¿no? cuando se presentan ahí. El sistema de los carteles es original, ¿no? Porque es económico y facilito, ¿no? El picar en la pared. Picas en la pared, el primer trozo cuando se inaugura en 1919 llega hasta Sol y a continuación, cuando se inaugura en 1921 hasta Atocha, pica, se va pintando, se pica y una forma cómoda, ¿no? y económica de poder realizarlo, ¿no? De ahí traían la piedra. Fijaros un tema que llama la atención y es, por ejemplo, en aquella publicidad. En aquella publicidad, si veis, Marcela Rodríguez, que está en la Gran Vía, ya ha dejado un espacio en la parte inferior para poder ir cambiando la publicidad, para que no ocupa todo el espacio la misma publicidad, no se pudiera cambiar nunca, estar con la otra. Esa la publicidad para hablar desde enfrente, ¿no? Porque si nos ponemos aquí es más difícil de... Claro, el tema fíjate los cartelones, entonces la publicidad, efectivamente, el tamaño ocupa prácticamente todo el parámetro vertical, en altura permite verla con claridad, ¿no? Las estrellas, el tamaño de las letras, ¿no? Gal, las perfumerías Gal. Perfumerías Gal, no tiene nada que ver con cualquier connotación de tipo político. Sería peculiar. Sí, Gal tenía la fábrica de perfumes por Moncloa, ¿no? Y entonces, pues bueno, era una de las empresas más importantes de entonces, como todas las publicidades que hay en estas, por ejemplo la de Philips que nos podemos encontrar, la de los cementos Portland, eran de las empresas más importantes de aquel momento. Y el metro lo que le pedía es que le garantizara unos ingresos. Me parece que le hicieron un contrato en 1920 a esa empresa, no sé qué empresa era, pero sí he visto documentos de cuáles eran los ingresos del metro, donde le decían: usted me garantiza el primer año 50.000 pesetas y los 3 siguientes me garantiza 60.000 de ingresos. Pero yo he visto lo de 1924 y el último dato por el que conseguí iban por 300.000 pesetas de ingresos para metro. Las bombillas de medio patio. Ahora mismo la iluminación en la estación es más potente de la que por supuesto había entonces, ¿no? Y de la que actualmente teníamos. Y luego donde no ven, los paneles que no ven publicidad, aparte de que no se conservara,
algunas de ellas, en otras estaba ya en papel, en un papel fuerte, y tenemos publicidad guardada que conseguimos recuperar. Cuando restauramos la estación se sacó una capa de 10 centímetros de papel de publicidad. Es el tema de la decoración, porque toda la zona por donde nosotros hemos pasado, que es azulejo blanco biselado, no hay otro tipo de decoración, pero él consideraba que cuando tú estabas en el túnel esperando la llegada del tren, te podías distraer o deberías distraerte de alguna forma. Entonces lo que hace es que estos grandes paneles les mete estas grandes franjas con esta decoración que es muy típica de él, ¿no? Estas cenefas brillantes son una característica que te encuentras en la mayor parte de los edificios en los que él ha intervenido. Entonces Antonio Palacios lo que ocurre que era un hombre que conjugaba varios estilos, ¿no? De finales del siglo XIX, de la escuela vienesa, y luego él introduce elementos como es el hierro, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a Cibeles, y Cibeles, si subes arriba, en la visita, cuando bajas andando en vez del ascensor, y te vas fijando que se ve muy bien la estructura de hierro, ¿no? que soporta todo el edificio. Los trenes, en vez de circular de 4 coches, 60 metros, circulen con 6 coches, 90 metros. Y hay que prolongar los andenes. Se prolongan todos los andenes, pero este no es posible hacerlo únicamente por causas técnicas. Y es que la estación está en curva. Podemos pensar, ¿por qué si la estación está en curva los trenes siguen pasando? No hay ningún problema. Es cierto que pasan, pero el andén que tenemos enfrente está recortado como 80 centímetros y ese es el motivo de que los trenes puedan circular sin ningún problema, porque si no se pegarían contra el voladizo del andén. Es que lo que se pretendía era que el metro fuera una continuación de lo que pasaba en la calle, y entonces en la calle no estaba regulado por donde había que circular, y los coches circulaban por la izquierda. Entonces ellos deciden que el metro sea esa continuación, esa prolongación, y se consideran que lo más adecuado es que sigamos circulando por la izquierda. Mi leyenda es un poco como la de... He leído por ahí una de un cura y una monja que estaban liados, y en una excursión del colegio una muchacha les pilló, y para que no se enterara nadie la echaron aquí. Cuentan que se produjo una visita sorpresa de una niña a un cura y una monja, y que se deshicieron de la niña trayéndola aquí a la estación. La verdad es que no tenemos detectado ese espíritu, pero es lo que cuentan las niñas. Esta historia la contó una chica en una cadena de televisión. Sí tenemos hechos reales, por ejemplo, en la estación de Tirso Molinas. Claro que estamos rodeados en Tirso Molinas, es una estación donde hace más frío que las demás, pues estamos rodeados por nichos donde hay esqueletos, y es que la estación está construida sobre lo que era los bajos de lo que era el convento de la Merced, que estaba allí. Entonces en aquella época lo que se hacía es que a las personas se las enterraba en los monasterios, en lugares religiosos, ¿no? La única diferencia que hay de 1919, cuando se inaugura el 17 de octubre, hasta 1966, cuando se cierra es que en origen solamente había una taquilla. Luego, debido al incremento, a la demanda de viajeros, se pone una taquilla de refuerzo, y las revisiones, en lugar de estar aquí, estaban abajo, porque se pagaba por trayecto recorrido, igual que se hace ahora. Entonces, aquí tenemos las tarifas, por ejemplo, de 1924, donde se puede comprobar cuál era el precio de los billetes según el trayecto que ibas a recorrer, en céntimos. Que era una pasta, ¿no? Era, pues imaginaros, desde 15 céntimos hasta el máximo de 40, estas tarifas son de 1924, y entonces ya estaba inaugurado el primer trozo de la segunda línea de metro, entre la línea 2, entre Ventas y Sol. Y este es el primer plano que conocemos con publicidad de metro. Claro, las tarifas, tú puedes decir, yo voy de 4 caminos a Río Rosas, pero me voy hasta la otra punta. Bien, había un sistema que era que las taquillas, las revisiones estaban abajo en el andén, porque a ti te controlaban el billete. Cuando tú salías por la estación, comprobaban que habías pagado.
que se planteaba es que la idea era eso, que tú te refugiaras aquí cuando se producían esos bombardeos, pero en un momento determinado las estaciones de metro se convirtieron en vivienda habitual. Y lo que decidieron las autoridades de Madrid fue realizar visitas a esas estaciones donde a los hombres que estaban en edad militar les mandaban al frente a combatir a sus respectivas unidades, y las mujeres y los niños los entregaban a asociaciones para que se encargaran de ellos. Bueno, esa es una historia que es muy curioso, ¿no? Pero el tema es que se convirtió muy bien habitual, la gente vivía. Entonces era un problema de higiene, evidentemente, y lo que hacían es que la Junta de Defensa de Madrid lo que hacían era bajar a las estaciones, y la gente que está en edad militar, que estaba aquí guarecida, le mandaban a su unidad al frente, y las mujeres y los niños iban a auxilio social y demás para que se hicieran cargo de ellos, ¿no? Y cuando la estación estuvo abandonada, bueno, está muy famosa la escena de la película de Barrio, que se ve llena de indigentes. Eso hubo una ocupación real de... Eso es real, sí. La estación se convirtió en vivienda habitual de muchas personas que no tenían otro sitio donde ir. En esta ocasión os recomendamos la visita de la exposición temporal Los Escipiones, Roma conquista Hispania, que se encuentra en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. La exposición da cuenta de un episodio trascendental para la definición cultural de España y lo español, la conquista romana. Hispania pasó a ser parte del Imperio Romano, lo que no significó el abandono inmediato de las propias tradiciones, ni un corte brusco con la trayectoria cultural. Se cuenta la primera etapa de la conquista de Hispania por Roma, protagonizada por los Escipiones, figuras de leyenda en la forja del Imperio Romano. Los cartagineses habían creado en Hispania una verdadera provincia imperial, en la que se robustecieron para retomar su duelo hegemónico con Roma. El duelo púnico-romano, reabierto con la Segunda Guerra Púnica, trajo consigo la venida de los ejércitos de Roma para acabar con las bases púnicas de Hispania, lo que desembocó en un proceso de conquista global y en la imposición romana. La exposición cuenta con varias salas. En la primera se inicia con una inmersión en la Roma de los Escipiones, donde los miembros de esta gran familia aristocrática emprendieron una verdadera revolución cultural y política en su opción por los ideales y modelos helenísticos. A continuación se tratan los ejércitos de Roma, el instrumento de la acción imperial con el que se emprendió la conquista de Hispania. La tercera sala se dedica al desembarco de los ejércitos romanos al mando de los primeros Escipiones, en la colonia griega de Emporion. La cuarta sala está dedicada a Publio Cornelio Escipión Africano, que conquistó la capital hispana de los cartagineses, Cartagena, y expulsó a los púnicos de Hispania, quedando así abierta la posibilidad de conquistarla. La quinta sala está dedicada a la conquista por parte de los Escipiones de la Hispania interior, donde sobresalió Escipión Emiliano, que conquistó Numancia. La última sala está dedicada a explicar el perfil ideológico de los Escipiones. Augusto, que acabó la conquista de Hispania, cierra el recorrido histórico e ideológico de los Escipiones, imponiendo en Roma el poder monárquico que ellos empezaron a soñar con sus experiencias hispanas y la memoria eterna de Alejandro. Os presentamos la aplicación Peritos de Arte para obtener una tasación rápida y económica de obras de arte de diversa índole. Puede descargarse desde el mercado de aplicaciones de Android e iOS. Una vez descargada, solo hay que seguir unos breves pasos. Hacer una fotografía con la cámara del dispositivo, completar una breve descripción y por último enviar el archivo. Vamos a hacer una prueba. Realizamos la fotografía, completamos los datos que conozcamos y por último finalizamos el proceso realizando el pago, tras lo cual y en menos de 24 horas tendremos la tasación estimada.